Hoy vamos a hablar de los tipos de ventilación mecánica que hay. Vamos a ver la ventilación mecánica como una ventilación que no es fisiológica. La ventilación fisiológica está guiada por presión negativa y la ventilación mecánica está guiada por presión positiva. El ventilador va a generar un gradiente de presión positiva que va a ir a través del tubo endotraqueal o la traqueostomía, y esta presión pues es la que va a llegar o hacer llegar el aire a nuestros pulmones. Imaginémonos que el pulmón es como un globo y la vía aérea, incluida pues el ventilador, va a ser un popote, ¿sí? Vamos a ver que la presión que nos va a dar la máquina o el ventilador va a transmitirse a través del popote y va a inflar el globo. Esta presión que va a requerir el ventilador va a cambiar dependiendo de una de dos cosas: la resistencia de la vía aérea o del popote y la compliance o la capacidad de dilatarse de este globo o del pulmón. Si nuestro popote está más estrecho, va a requerir una mayor presión para lograr el mismo volumen o para lograr inflar el globo de la misma manera, y si esta presión no varía, el globo no se va a inflar. Mientras que si este globo es uno de estos globos para hacer dibujitos, que son muy delgaditos y que son muy difíciles de inflar, pues vamos a requerir una gran presión. A pesar de que tengamos un popote muy grande, vamos a requerir una gran presión para poder inflar nuestro globo. Bueno, vamos a ver que hablando de ventilación mecánica hay una serie de variables que van a desarrollarse durante el ciclo ventilatorio y que son importantes para el tema que estamos viendo. Estas son las variables de control, de fase y las condicionales. Las de control, vamos a ver que son tres: la presión, el volumen y el flujo. Esta variable o estas variables van a ser únicas, no, el ventilador va a controlar una variable a la vez. Esto va a hacer que las otras dos sean dependientes de la primera, es decir, la cantidad de presión la puedo modificar, pero el volumen y el flujo van a actuar de forma dependiente a esta presión y a las características del sistema respiratorio. Bueno, esto nos va a dividir la ventilación en dos tipos de ventilación: una volumétrica o controlada por volumen y una barométrica o controlada por presión. Muy bien, hablando de las variables de fase, estas se relacionan con el ciclo ventilatorio o con el ciclo respiratorio. Entonces vamos a ver que van a haber tres variables. Estas variables van a marcar cambios en la ventilación. La primera variable va a ser el trigger, que va a ser la que cambie de la expiración a la inspiración, o la que marque el inicio de una inspiración, el límite que nos va a definir esta inspiración, qué características va a tener, y el ciclado, que es la que marca o el que marca que termine la inspiración y va a iniciar la expiración. Vamos a tener que la expiración es un proceso completamente pasivo, entonces no va a requerir el apoyo ni se puede modificar directamente por el ventilador. Cuando hablamos del trigger, como les decía, o el gatillo o lo que desencadena, es un estímulo que va a iniciar la ventilación. Este trigger, dependiendo del modo que usemos el ventilador, va a desencadenarse por una de tres cosas: la presión, el flujo o el tiempo. Cuando hablamos de que se desencadene el trigger por tiempo, es que el paciente no va a hacer absolutamente nada para desencadenar que inicie la inspiración. Es decir, va a estar dado por la frecuencia que nosotros le vamos a poner al ventilador, la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia va a dividirse según el número de respiraciones y el tiempo, o sea, el minuto, y cada cierto tiempo, cada ciertos segundos, va a iniciarse la ventilación por el tiempo. Ahora, en otros modos ventilatorios, el ventilador puede detectar que el paciente está haciendo esfuerzos por ventilar.
Estos esfuerzos se pueden detectar tanto por presión como por flujo y se pueden marcar o determinar en el ventilador. Esto para que el ventilador, cuando sienta que hay un cambio de presión específico o un cambio en el flujo, inicie la inspiración. Este umbral en el que vamos a ajustar el flujo o la presión se denomina sensibilidad de activación. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver que en la gráfica de arriba el ventilador se va a determinar por tiempo. Cada cierto tiempo va a lanzar una ventilación. Las ventilaciones van a ser simétricas y esto lo vamos a ver más adelante. Y en la gráfica de abajo, el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio. Los esfuerzos inspiratorios del paciente siempre se van a ver como una onda negativa o una deflexión. Esta deflexión negativa es la que nos marca que el paciente está intentando hacer una ventilación y es la que nos diría si debemos ajustar estos parámetros en el ventilador. La variable del límite es el objetivo o el target que tenemos, es cómo el ventilador va a entregar esta ventilación y puede determinarse en tres cosas: el flujo, la presión o el volumen. El propósito de esta variable es que durante toda la inspiración se llegue a una presión, a un flujo o a un volumen establecido y se mantenga durante el tiempo que va a durar la inspiración. Cuando hablamos de flujo, vamos a ver que podemos modificar el flujo. El flujo es la forma o la velocidad con la que se entrega este volumen. Y este flujo lo podemos entregar de forma constante o en una onda cuadrada. Estos parámetros se pueden modificar en nuestro ventilador. La onda cuadrada vamos a ver que es característica de las modalidades de volumen. En esta la velocidad del flujo se va a mantener constante durante todo el tiempo inspiratorio y el flujo va a ser de cero cuando hay una pausa inspiratoria, que es cuando termina en esta área, y en este instante pues va a iniciar la expiración, a menos que esta pausa se prolongue, que también la podemos prolongar. Este tipo de onda de flujo nos va a permitir reducir el tiempo inspiratorio y prolongar el tiempo expiratorio. Y también va a tener un poco de aumento de las presiones en la vía aérea, por lo que es preferible en pacientes que tienen una compliance normal, o sea que el globo que estamos tratando de inflar es un globo que se permite inflar, que es distensible. La onda desacelerada es característica de la modalidad de presión o de las modalidades mixtas o de doble control. El aire pues va a entrar muy rápido al inicio de la inspiración y la velocidad va a ir disminuyendo según se progresa el proceso de la ventilación. Esta es un poco mejor tolerada por el paciente y va a aumentar un poco menos las presiones. El flujo acelerado es muy lento al principio, va aumentando y después, según progresa, pues empieza a disminuir. El flujo sinusoidal inicia de forma lenta hasta alcanzar un máximo que se va a mantener durante un tiempo y se enlentece en forma progresiva. Este flujo es muy característico de los pacientes que están en ventilación espontánea. Como estas dos curvas, la cuadrática y la desacelerada, son las más características, pues vamos a hablar un poquitín más de ellas. La cuadrática, como vemos, el flujo pues va a estar constante al inicio y esto va a hacer que si vemos en estas curvas de presión de la parte inferior, están divididas entre la distensibilidad o la presión por distensibilidad y la presión por resistencia. Vamos a ver que en las curvas cuadráticas estas presiones por resistencia van a ser o van a aumentar progresivamente porque el flujo nunca va a disminuir, mientras que en las curvas desaceleradas la presión va a aumentar inicialmente en forma, digamos, fuerte, pero va a disminuir con el paso del aire, porque no va a mantenerse este flujo
va a disminuir y esto va a hacer que las presiones empiecen a disminuir también. Muy bien. La otra variable de la que podemos hablar es la variable ciclado, que es la que nos determina si cambia la inspiración, la expiración o exhalación. Esta va a ocurrir después de que se alcanza el valor establecido de la variable controlada. Vamos a ver que puede ser una de cuatro tipos. Estas variables pueden ser de volumen, cuando se alcanza el volumen corriente objetivo. Está sobre todo en el modo volumen control. También puede ser cuando alcance un tiempo. Nosotros vamos a dar un periodo establecido para la inspiración y pues para la expiración también. Este periodo inspiratorio, una vez termine ese tiempo, puede ciclar la máquina o puede cambiar por tiempo. Esto sobre todo en modos de presión control. El flujo, vamos a ver que va a ciclar una vez que el flujo de gas disminuye por debajo de un nivel establecido. Esto sobre todo en modos espontáneos. Y la variable de presión, la inspiración va a terminar cuando se alcanza una presión establecida. Esto en ventiladores antiguos, ¿por qué? Porque no siempre cuando alcanzamos una presión establecida o la presión establecida hemos cumplido el tiempo inspiratorio pues como mínimo del paciente. Si el paciente tiene un pulmón que está muy o tiene poca compliance, vamos a alcanzar presiones altas en poco tiempo. Y esto va a hacer que nuestra inspiración dure poco tiempo y que no haya un adecuado intercambio. Entonces, los ventiladores más nuevos no manejan tanto el ciclado por presión. Ahora, hablando como tal de los tipos de ventilación, vamos a ver que los tipos de ventilación van a determinarse según cómo el ventilador inicia la respiración, cómo entrega el volumen establecido y cuándo se termina. Nos tenemos que hacer dos preguntas. La primera es ¿quién inicia la ventilación? Si el paciente o el ventilador. Y la segunda es ¿qué parámetro es el que se está estableciendo? O es el que se establece en el ventilador, ya sea presión o volumen. Entonces vamos a tener tres tipos de ventilación. La primera es la ventilación mandatoria o controlada. En esta el ventilador inicia la ventilación, va a administrar un número específico de respiraciones por minuto y va a estar programado con un volumen o una presión específicos para cada ventilación. Hay que tener en cuenta que el paciente en este modo controlado no puede iniciar su propia respiración. Es una ventilación indicada en pacientes con fallo ventilatorio grave, inestabilidad hemodinámica o que están recibiendo relajantes musculares. Son pacientes que no pueden hacer trabajo ventilatorio como tal. Hablando de ventilación espontánea, es todo lo contrario al ciclo controlado. El paciente va a encargarse de todo su ciclo ventilatorio. Todas las ventilaciones son iniciadas por el paciente. Estos modos o este tipo de ventilación es el que se encuentra hacia el final del tratamiento que le estamos dando a nuestro paciente, o sea, cuando estamos considerando que ya debemos o ya vamos a extubarlo. Y la ventilación asistida, en el que las ventilaciones son iniciadas o activadas por el paciente o por el ventilador. O sea, el paciente va a requerir un nivel óptimo de soporte para que los músculos fatigados se recuperen, pero le permite a él hacer esfuerzos ventilatorios que limitan la atrofia muscular y limitan la alcalosis respiratoria que se puede dar cuando el paciente no tiene la suficiente fuerza para desarrollar el ciclo ventilatorio. Cuando el paciente puede iniciar algunas, pero no todas sus respiraciones, lo que se utiliza es una ventilación en la que hay un control intermitente y el ventilador va a cubrir una frecuencia respiratoria predeterminada, pero el paciente tiene como el permiso o la capacidad de desencadenar otras ventilaciones adicionales. El
objetivo es que el paciente no se quede sin el mínimo de ventilaciones que requiere para manejar un volumen minuto adecuado. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver cómo se verían las ventilaciones como las hablamos. La ventilación siempre se va a determinar como controlada cuando el ventilador inicia la ventilación y la termina. Es decir, cuando el paciente no tiene ningún poder de ninguna forma para controlar la ventilación. Cuando es controlada, vemos que la curva inicia sin deflexiones negativas. Las deflexiones negativas van a marcar que el paciente está haciendo un esfuerzo. Entonces, inicia, se alcanza un volumen establecido, el que el paciente determina, o la presión establecida, y termina cuando este límite se alcanza y la máquina cicla. En la ventilación asistida vemos que al paciente tiene puede él generar la ventilación, que es este esfuerzo que estamos viendo en la parte de abajo, esta onda negativa, pero al paciente se le va a entregar un volumen predeterminado, o sea, la máquina va a asistir su ventilación. La ventilación espontánea está completamente dada por el paciente hace su inspiración y hace su expiración sin ningún apoyo del ventilador. Y la ventilación soportada, que esta la vamos a ver más ampliamente en la clase de modos ventilatorios. En la ventilación soportada, el paciente hace su esfuerzo y la máquina va a apoyar su ventilación con cierta presión para que se venza un poco la resistencia que pueda tener el paciente o la compliance que esté reducida, pero la mayor cantidad del esfuerzo y todas las ventilaciones van a ser iniciadas y desarrolladas por el paciente. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre los 4 tipos, digamos, o las formas de ventilación que vamos a tener. Las controladas por volumen y por presión, vamos a ver que en todos los parámetros el ventilador va a ser el que marque el inicio, el final y cómo se va a desarrollar. Cuando son asistidas, el paciente es el que va a desencadenar las ventilaciones, pero el ventilador es el que va a ciclarlo y va a marcar los límites o va a intentar que se logren los límites. Este trigger, como hablábamos, puede ser de presión o de flujo, ¿no? La ventilación espontánea, pues el paciente va a desencadenar su ventilación, el paciente va a ciclar su ventilación y vamos a ver que el límite lo puede dar, dependiendo del modo ventilatorio, que más adelante lo vamos a ver, lo puede hacer el ventilador, lo va a dar el paciente. La ventilación espontánea, pues usualmente lo que marcamos o lo que le dejamos al paciente es una presión basal para evitar que los alvéolos se colapsen. Y en la ventilación soportada, igual el paciente marca el inicio, el paciente marca el ciclo y el ventilador lo único que va a administrar es una presión mayor a esta presión basal o al PIP. Y eso sería pues todo en esta clase. Espero que haya sido de utilidad para ustedes.